¿Cuál es el punto central de este salmo? ¿Dónde está el eje articulador entre estas dos dinámicas de relacionalidad, la del pastor oveja y la del amigo amigo? ¿Dónde está el eje, el punto de fuerza? Respuesta: está justamente en la frase central de todo el salmo. Ya les dije que el salmo tiene 48 palabras cuando uno lo cuenta en hebreo. Había un biblista, ya murió, hubo un biblista español, nacido en Valladolid, muerto en el año 1998, que se llamaba Luis Alonso Shekel. Luis Alonso Shekel enseñaba a estudiar los salmos a partir de las asonancias, las aliteraciones, y que con base en esto escribió un manual de poética hebrea. Les digo esto para miren a dónde llegó él. Él contaba todas las palabras, luego desbarataba el salmo, como quien desbarata un reloj y luego lo volvía a montar, y él descubrió eso. Justo en la mitad del salmo, en el centro geográfico del salmo, las mismas palabras de ahí para arriba y las mismas de ahí para abajo, están tres palabras en hebreo. El ombligo del salmo, el eje de la rueda de la bicicleta, el centro del salmo son tres palabras en hebreo: ki, ata, imani. Ki, ata, imani. Traducción simultánea: ki, porque; ata, tú. Cuando la próxima vez que vayan a Israel, fácil, digan, ani, yo; ata, tú. Ya, listo, ya están hablando. Miren, no le tengan miedo al hebreo, ni le tengan miedo al griego. Si ustedes miran en Grecia, hasta los niños hablan el griego. Eso pasa. En Israel, eso pasa. Tres palabras: ki, ata, tú, imadi, significa conmigo. Imadi. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra hebrea Emmanuel? Que es Immanuel. Significa Dios con nosotros, ¿verdad? Pues este es, con nosotros, es plural. La forma singular de Emmanuel es Imma, conmigo. Es la misma palabra, la misma, pero en singular. Porque tú estás conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo la parte central del Salmo? Que es el principio irradiador de toda la teología del Salmo y de la pedagogía que a partir de aquí se delinea. Queridos amigos, pastor es presencia. Lo más importante en el ejercicio de la pastoral es la presencia. No son las tácticas pastorales, no son los ministerios, no son los programas, no. Es el hecho de estar ahí. El saber ponerse al lado de, porque tú estás conmigo. Porque tú estás a mi lado. En hebreo, ki, ata, imani. Y resulta que este estar conmigo, es una frase nominal, implica el verbo estar, es nada más y nada menos que el nombre de Dios. Este es el nombre de Dios. El pastoreo en la Biblia es la conjugación del nombre divino, del nombre revelado. Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Éxodo 3, 14 y 15. Moisés en el Sinaí, delante de la zarza ardiente. Moisés, después que Dios le entrega la misión, ¿se acuerdan? He visto el dolor de mi pueblo, he bajado para liberarlo, patatas. El Señor le entrega el símbolo del pastoreo, el bastón, el famoso bastón multiuso, ¿se acuerdan? El bastón que servía para todo. Con el bastón abrió el mar rojo, con el
bastón se convertía en culebra, eso sería patosa. Y entonces Moisés le pregunta a Dios, oiga, ¿y usted cómo se llama? ¿Y usted cómo se llama? Ahí está pintado Moisés. Moisés era lento. Para mí es un gran consuelo Moisés. Moisés era lento. Moisés es de esos que se ríen de los chistes al día siguiente. Llevaba un buen rato, llevaba 14 versículos hablando con Dios. Y hasta ahora le pregunta, ¿y con quién estoy hablando? Pero la pregunta tenía su lógica. Él sabía que estaba hablando con una divinidad. Pero ahora le dice, pero dígame su nombre. ¿Usted cómo se llama? ¿Por qué? Porque donde yo vaya donde el faraón y le diga, me mandó Dios, el faraón se muere de la risa. Porque en el mundo egipcio, en el panteón egipcio, había más de 300 divinidades. Osiris, Ra, Apis, montones de divinidades. ¿Cuál de ellas te mandó? Y por eso Dios en ese momento le entrega el nombre. Le dirás, Egye Asher Egye, en hebreo. Egye Asher Egye. Es un juego de palabras. Egye es el verbo ser. Asher es el que, y luego otra vez ser. Yo soy el que soy. Pero atención, aquí el verbo ser le pasa lo mismo en hebreo que en el inglés. El verbo ser también significa estar. Mi nombre es estar. Yo soy aquel que está. Por eso la mejor traducción es mi nombre es presencia. No se imaginen ustedes, mis queridos amigos, que cuando se interpreta el nombre de Dios, yo soy el que soy, el ser de Dios, la metafísica, la esencia, mejor dicho, Heráclito, y el agua que pasa, y el río, y lo que no cambia, lo que sí cambia, lo que permanece, el ontos. Nada que ver. Perdónenme, no estamos en Grecia, estamos en Israel. Y este no es un pueblo de filósofos, es un pueblo de campesinos, que no hace abstracciones, que habla de lo concreto. Yo soy el que soy significa yo soy aquel que está. Mi nombre es estar. Lo propio de Dios es la presencia. Yo soy aquel que está. Hay un teólogo colombiano al que le tengo mucho aprecio y mucho respeto, que tiene un tratado sobre el misterio de Dios inspirado en esta frase del Salmo, o el texto del Sinaí. Dios, presencia inquietante. De lo que se llama Ignacio Madera. Dios, presencia inquietante. Es una presencia, sí, pero una presencia que te sacude, que te mueve todo el tiempo, te pone en camino. Lo propio de la pastoral no es el conjunto de cosas que se hacen. Y en esto hay que poner mucho cuidado. Yo digo, a ver, ¿será que los que hablan de pastoral, ¿será que saben de qué están hablando? ¿Será que saben de qué están diciendo? ¿De qué están hablando? Se hacen planes de pastoral, asambleas de pastoral, y yo voy a hacer la pastoral, y a todo lo llamamos pastoral. Cuidado. En la Biblia, el término pastoral tiene un significado muy preciso. El estar de Dios, esta presencia de Dios, es una presencia liberadora. La presencia de Dios es una presencia liberadora. Es la presencia de un Dios que desciende a una realidad maltratada para transformarla desde dentro. Y por eso lo propio del pastor es conducir Pascuas. Lo propio de un pastor es diseñar un camino pascual. Eso sí, esa es la pastoral. Le voy a decir un detalle, y por favor no lo olviden. Si ustedes abren el texto de la Sagrada Escritura desde el inicio, van a notar
que Dios nunca, pero nunca, nunca se presentó a sí mismo como pastor, sino hasta el Éxodo, hasta la historia del Éxodo. La historia del Éxodo es la revelación de Dios, donde Dios muestra quién es Él y se presenta como el pastor de una peregrinación, como el pastor de una Pascua. Y claro, algún buen lector me va a decir: Fidel, cuidado Fidel, porque yo he visto que en el capítulo 48 del libro del Génesis dice, allá aparece pastor. Y sí, yo sé, yo también lo he leído. No es que lea mucho la Biblia, pero yo también lo he leído esa parte. Pues resulta, mi querido amigo, que en el Génesis todos los patriarcas son pastores. Todos los patriarcas son pastores. Abraham era un pastor, Isaac, Jacob, los 12 hijos, todos son pastores. Por eso no les extrañe que la palabra pastor sí aparezca. La cuestión es quién es el sujeto. Eso es diferente. Dios, como sujeto del pastorear, solo aparece hasta el Éxodo. Porque esta es la gran revelación de Dios. Yo soy el que soy, significa yo soy el que está, y mi estar, esta presencia, es un pastoreo. Y el pastorear es un conducir un proceso pastoral. O sea, conducir, escuchen, saltos cualitativos. De Egipto a la tierra, saber hacer la travesía pedagógica, el camino formativo del desierto, saber hacer la travesía. Por eso pastoral no es cualquier actividad. Así pertenezca al mundo de la pastoral. Pastoral no es cualquier actividad. Pastoral es el arte de conducir procesos. El arte de conducir procesos cualitativos, donde se puede ver un crecimiento, una conversión, hasta llegar a vivir en plena sintonía con el proyecto de Dios en la tierra. ¿Cuándo he sido buen pastor? Cuando la comunidad que me entregaron para pastorear, yo la devuelvo 5 o 7 años después en un nivel cualitativamente superior. ¿Cuándo he sido buen pastor de vocaciones? En mi caso, como formador. De los 36 años que tengo como sacerdote, 17 he estado en un seminario mayor como formador de sacerdotes. ¿Cuándo he sido pastor de vocaciones? En la formación, cuando aquellos que yo recibo en el propedéutico los entrego 7 o 8 años después en un nivel cualitativamente superior. Han hecho un camino de Pascua. Y han atravesado el desierto y han madurado en el camino, matando las serpientes y muriendo los faraones y aprendiendo a vivir con el Señor. Y llegan capacitados, aprendiendo a morir la antigua generación. Por eso 40 es una generación que muere, una generación que nace. Es un camino claramente pascual. ¿Cuándo puedo decir que he hecho pastoral juvenil? Lo mismo. Cuando hago convivencias y retiros y hago actividades con ellos, no, eso no es pastoral. La pastoral es el arte de conducir procesos cualitativos que conducen caminos de liberación, de maduración, de formación, de conversión, hasta llegar a vivir plenamente en el proyecto de Dios. ¿Y qué significa en el campo de la pastoral vocacional? Lo mismo. Exactamente eso mismo. Porque este pueblo que Dios conduce es el pueblo elegido. En la Biblia, la vocación, en primer lugar, principio de la teología de la vocación en la Biblia, es que el primer elegido es el pueblo. Dios no eligió personas, Dios eligió fue a un pueblo. Y luego, ahora sí, elige personas al servicio de la vocación de ese pueblo, para que ese pueblo cumpla su ruta, llegue a su destino, para que lleve a cabo el proyecto que Dios tiene para él, este pueblo de la fraternidad, el pueblo de la alianza. Las vocaciones en plural están al servicio de la vocación, de un pueblo siempre en camino, de un pueblo pascual. Y esto no lo puede vivir el pastor, no puede hacer este camino si él no se involucra en la Pascua.
Por eso es que es tan importante Moisés. Moisés es la imagen en la tierra de Dios pastor. Es el primero en encarnar esta imagen de Dios pastor. Porque Él se involucra en este camino. No lo conduce desde fuera. Él no les manda la dirección y lleguen. No. Él camina con el pueblo. Él vive todo con el pueblo, junto con el pueblo. Lo mismo que encontraremos en el Nuevo Testamento, en el pastor por excelencia, Jesús de Nazaret, que camina a pie juntillas con sus discípulos. E inclusive resucitado, camina con los discípulos de Maús. No va adelante, no va detrás, caminar junto con caminar del Padre. Tenemos entonces ya respondida la segunda pregunta. Pastor es presencia.